Y entonces empieza mi novio. Y yo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? No es eso que estás pensando, Erika. Y entonces le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, mira, ya hice mis cálculos, estas rayitas de acá que pone, si baja más de esta línea en las siguientes horas, ya valimos. Hola a todos, mi nombre es Mariana y quisiera primero preguntarles, ¿alguien en su vida ha visto este símbolo? Sí. Me encanta porque ya no voy a tener que tomar tiempo explicándoles. ¿Alguien me puede decir qué es? Bueno, pues mi historia de fracaso comienza hace 2 años y medio, justo con las criptodivisas. Mi novio, súper encantado con estos temas, me dice, oye, es lo de hoy, está increíble esto, tenemos que invertirle, es la cosa más segura del mundo, vamos a ganar dinero exponencialmente, ¿no? Y yo confío 100% en él y dije, haz lo que quieras, ¿no? Le entro. Comenzamos con una inversión de 100,000 pesos, dijimos, bueno, si le vamos a entrar, pues vamos a entrarle bien, ¿no? Porque esto puede subir de un día para otro y duplicar el dinero y todo perfecto. Todo fue tan bien los primeros 4 meses que resulta que duplicamos, triplicamos y cuadruplicamos nuestro dinero. Entonces, en 3 meses ya teníamos 400,000 pesos así, ¿no? ¿Y qué piensa uno? ¡Wow! Esto es lo de hoy, ¿no? Le voy a invertir más y le voy a invertir más y le voy a invertir más. ¿Qué pasa? Él dice, mira, el mercado se mueve a través de Asia, ¿no? Entonces, tengo que estar trabajando toda la noche y no me da tiempo. Entonces, voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar 100% a esto. Deja de trabajar, empieza a dedicarse a esto y eso no bastó, ¿no? Porque entonces le empieza a contar a toda la gente y la gente súper encantada, oye, tripliqué mi dinero, cuadrupliqué mi dinero, éntrale, ¿no? Entonces empieza a hacer su negocio propio, la gente le daba dinero, invertían en él tenía ganancias y además la gente era súper feliz, ¿no? Porque en 2 días ya tenía absolutamente así ganancias increíbles, ¿no? Y nosotros también, y yo estaba encantada y yo seguía invirtiéndole y lo que me sobraba mes a mes del trabajo yo se lo daba, ¿no? Así, órale, va, todo mi dinero ahí está, ¿no? Pues así nos sentíamos, ¿no? Así como el gatito que así con los billetes le llovía dinero, yo gastaba a lo bruto, así, cosas bien estúpidas, así, de verdad. No pasa nada, cosas muy chidas también, o sea, invertí en organizaciones así que se dedicaban al cuidado de los animales y todo muy lindo, ¿no? Pero así, porque decía, ¿por qué no? Puedo, ¿no? Vendí mi coche para poder invertir en más, pedí 2 préstamos a bancos, porque decía, pues pido el préstamo, lo meto y en 2 días recupero perfectamente mi dinero, pago mi deuda y la libro, ¿no? Bueno, empezó la obsesión así tan gruesa que pues todo lo que yo tenía invertía. Me da risa porque de verdad, o sea, es un foco pues grueso, ¿no? Mi novio estaba estudiando la maestría y le aprueban que se vaya el último año de la maestría a estudiar a Inglaterra y me dice, ¿qué onda? ¿Nos vamos? ¿Te vas conmigo? Yo estaba trabajando y dije, perfecto, vámonos. Pedí un espacio en el trabajo, me dieron la oportunidad de irme 6 meses con él y en febrero de 2018, o sea, no es tanto tiempo atrás, nos fuimos. Pero además porque podíamos lanzar dinero para arriba, seguíamos pagando una renta aquí, compramos un departamento y además, o sea, dimos el enganche de ese departamento y bueno, seguíamos pagando mes a mes. Y además, pues nos fuimos a Inglaterra a pagar una renta súper grande porque allá pues todo cuesta súper caro, ¿no? Pero éramos felices. Cada fin de semana nos la pasábamos viajando, conocíamos nuevas ciudades, nuevos países, todo estaba
increíble, así, yo, o sea, trabajaba un pedacito, ¿no? De 2 a 10 de la noche, entonces tenía toda la mañana libre, me la pasaba así visitando un montón de lugares, todo era increíble, ¿no? Y un buen día, no sé si han visto estas gráficas, pero justo es el trading, ¿no? Entonces, un día estábamos en el cuarto, me acuerdo, yo estaba trabajando, y entonces empieza mi novio. Y yo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? No es eso que estás pensando, Erika. Y entonces le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, mira, ya hice mis cálculos, estas rayitas de acá que pone, si baja más de esta línea en las siguientes horas, ya valimos, ¿no? Yo, ¿cómo que ya valimos? O sea, a ver, explícame. Yo no tengo idea, pero pues explícame, ¿no? No, mira, vamos a poner las gráficas minuto a minuto, empezamos a monitorear, todo muy chido, tranquila, no pasa nada, pero yo dejé de trabajar, ¿no? Así me fui a su lado y yo ahí viendo, no entendía nada, pero ahí estaba, ¿no? Así, viendo. Y empieza a bajar, ¿no? Y entonces lo veo que empieza a hacer llamadas a las personas que estaba ayudando para crecer sus inversiones y le dice, güey, así está la cosa, está bajando cañón, ¿qué onda? ¿Retiras tu dinero o le sigues, no? El 90% de las personas retiraron su dinero y nosotros teníamos fe en el sistema, ¿no? Entonces, en lugar de retirar el dinero del sistema de las criptodivisas, lo que hicimos fue tomar de nuestros ahorros, le pagábamos a los clientes y nosotros seguíamos teniendo nuestro dinero virtual, ¿no? Porque le teníamos fe, ¿no? Bueno, pues siguió bajando hasta que se fue de picada, ¿no? 2 semanas después yo me tenía que regresar a México porque ya había acabado mi tiempo. Tuve que pedir un tercer préstamo para poderme regresar porque yo no tenía el boleto comprado y pues la empresa ya me decía, ¿qué onda, no? Regresa. Bueno, me regreso y ahí no acaba la historia, ¿no? Me avisan que el departamento que habíamos comprado había sido un fraude. Entonces habíamos perdido la lana y tuvimos que meter... Me encanta. Tuvimos que meter una demanda entre todos los vecinos que habíamos comprado el departamento y bueno, seguimos en la demanda. Y entonces, ¿qué viene? La frustración, ¿no? No tenía carro, no tenía casa, mi novio estaba en Inglaterra porque él seguía estudiando su maestría, yo me regresé y de verdad el dinero que yo ganaba se iba prácticamente 100% a pagar préstamos y aún así seguía debiendo, ¿no? Ese pedacito que te dicen mínimo a pagar, bueno, pues yo pagaba el mínimo y ya no me alcanzaba absolutamente para nada, ¿no? Entonces, lo primero que pensé, la primera idea, dije, no, pues para armarla, para ganar más dinero, pues necesito cambiar de trabajo, ¿no? Y a mí me gusta el mundo corporativo, entonces dije, pues voy a empezar a buscar opciones en el mercado, ver qué puedo conseguir y la única forma de hacerlo es salirme de la empresa, ¿no? Porque pues no iba yo a conseguir un aumento tan grande como el que necesitaba para pagar mis deudas. Entonces empiezo a buscar trabajo fuera, afortunadamente me buscan muy rápido, ¿no? Pero los procesos de reclutamiento son inmensos, ¿no? Entonces 2 meses en entrevistas, evaluaciones, todo muy padre, ¿no? Yo encantada así de, sí, esta posición es para mí, está perfecta, ¿no? Todo. Y pues, oh, sorpresa, que el primer así trancazo que me llegó, que me dicen, pues nos gusta tu perfil, pero pues te hace falta este otro punto, ¿no? Y me acuerdo ese día así perfectamente, estaba yo pues sola en la oficina, entro a una sala y empecé a llorar, ¿no? Así, llorar. Le hablo a mi novio, le digo, oye, no me quedé. Le hablo a mi hermana, también mi hermana, así de, ¿cómo que no te quedaste, no? Y bueno, pues empieza así una frustración interna súper gruesa. Me doy cuenta que no tenía ya ni un solo peso y empiezo a buscar trabajo desesperadamente. Ya no solamente buscaba trabajos de recursos humanos, sino lo que me permitiera ganar el dinero que yo necesitaba, ¿no? Entonces empiezo a buscar trabajos en operaciones, en ventas, en cosas que ni me gustaban así, pero yo necesitaba pues el dinero, ¿no? Y la gente pues que me entrevistaba me decía, oye,
pues qué padre, pero ¿qué haces aquí? ¿No? No tienes experiencia en esto, ¿por qué estás buscando? Y yo había preparado mis entrevistas de, no, sí, es que eso es lo que me encanta, es mi mundo perfecto, la regué estos 10 años, ¿no? O sea, pero bueno, así me sentía, ¿no? La verdad, muy triste, muy decepcionada, pagando un abogado por un fraude de una casa un departamento que habíamos comprado. Mi novio seguía en Inglaterra y bueno, pues el mundo no pintaba bien, ¿no? Bueno, hoy puedo decirles que sigo pagando un montón de deudas. Afortunadamente logré un cambio de trabajo dentro de la misma empresa. Tuve un incremento de sueldo, no como el que me está permitiendo pagar mis deudas, pero eso me alivianó también un poco. Seguimos como en la demanda del departamento y nuestro dinero sigue parado, en el sistema de las criptodivisas porque no quisimos asumir la pérdida. Entonces, seguimos esperanzados a que en algún momento vuelva a subir, ¿no? Y bueno, afortunadamente ya ha ido creciendo un poquito y hemos ido manejando mejor las cosas y bueno, ya no estamos perdiendo al menos dinero, ¿no? ¿Qué quiero dejarles con esta historia llena de fuck-ups durante 2 años? Lo primero es, me metí en un mundo que no tenía absoluta idea, confié 100% en mi novio y tampoco tuve la oportunidad de poder compartir con él ese proceso de aprendizaje y poder estar como dándonos retroalimentación, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Sí, inviértele o no inviértele o vamos a sacar el dinero o lo que sea, ¿no? Entonces, primera lección, no se metan en algo que no conozcan y si se van a meter, pues estúdienle, ¿no? Segundo aprendizaje, dejé absolutamente de enfocarme en mi desarrollo profesional por estar pensando en los temas de dinero y por enfocarme a esta frustración, ¿no? Entonces dejé de invertir en mi propio desarrollo profesional y me di cuenta que yo estaba súper desactualizada con lo que el mercado estaba buscando, ¿no? Entonces por eso me enfrenté a tantos fracasos en las entrevistas y pues a que no me aceptaran, ¿no? En las posiciones que yo tenía interés. Tercer punto, pues planificación, ¿no? Nosotros gastábamos lo que queríamos de un día para otro, vámonos a Islandia, ¿por qué no? Así, o sea, todo mal, la verdad. Entonces, me parece importante como también dejarles este mensaje, ¿no? O sea, aunque se escuche como cliché, la verdad que cuando no planeas las cosas, pues todo puede salir terriblemente mal. Mi cuarto aprendizaje, pues dejé de ver también lo que me estaban ofreciendo internamente por estar yo súper frustrada y querer salir y dejé de ver una red de apoyo que yo tenía interna que finalmente es la que me ayudó y por la cual estoy pudiendo pagar mis deudas en este momento y además que me hace feliz, ¿no? O sea, cambié de posición y me doy cuenta que estoy donde quiero estar, ¿no? Y número 5, pues no perder los ideales, ¿no? Yo me acuerdo que estaba ya tan frustrada que me dejaba llevar principalmente por el dinero. O sea, mi guía era así de, pues no me importa, lo que me pague más, lo que me deje más dinero, ¿no? Y dejé de realmente así como enfocarme a lo que yo quería y a lo que me interesaba en mi proyecto de vida. Entonces, tampoco dejen sus ideales de lado, ¿no? Gracias. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.